Bendiciones, amados alumnos del STAS. Mi nombre es Maritza Elizabeth Cruz Pérez y hoy tengo el gusto de compartir este tema con ustedes, el ministro y los desafíos de su contexto. Yo soy pastora ya hace 10 años, ha sido un reto muy grande y difícil, pero con la ayuda de Dios sí podemos seguir adelante. Así que les invito a leer en sus Biblias primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino también ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos acerca del ministro y los desafíos de su contexto, podemos abarcar muchísimos puntos. Hoy solo me gustaría tocar con ustedes algunos de ellos. Y vamos con el primer desafío que a lo mejor usted también ya está atravesando. El primer desafío que tenemos en esta actualidad, pues es el tiempo. La necesidad de atención pastoral que requiere aquel que está al frente es muy demandante. Entonces, si tú piensas que tu tiempo hoy está siendo limitado por todo lo que haces, cuando tú estás como ministro, el tiempo también es algo con el cual no dispones mucho y crees que tienes que satisfacer muchas necesidades en poco tiempo. Entonces, uno de los desafíos con los que siempre vamos a luchar es el tiempo. Yo les recomiendo que cada uno de nosotros pueda tener una agenda y tener los tiempos marcados. Y algo muy importante, no le diga sí a todo. Aunque usted es el ministro más excelente, si dice que sí a todo, con alguno vamos a quedar mal. Entonces, mucho ojo con el tiempo. Segundo desafío de contexto que tenemos son las expectativas. ¿Te has preguntado qué esperan las personas que tú lidereas o si tú eres pastor, qué espera la iglesia de ti? Los pastores, quiero decirle algo, los pastores siempre decepcionan a alguien. ¿Por qué? Porque las expectativas que la gente pone sobre ti, ministro, son muy altas. Entonces tú debes de no cargarte con estas cosas porque solo terminarás frustrado y frustrando también a otras personas. ¿Cómo vamos a combatir esto? Una de las cosas que el ministro necesita para lidiar con este desafío es qué tan automotivado y experto en lograr los objetivos tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, primero, hay un hombre que se llama Lencioni y él llama a las personas que tienen iniciativa propia, les dice personas hambrientas. ¿Cómo tú vas a lidiar contra las expectativas de otros si no puedes lidiar contra tus propias expectativas? Necesitas estar automotivado, necesitas tener esta iniciativa propia. Si tú has sido un congregante, un miembro que todo el tiempo dices, yo espero a que me digan las cosas, y tú que estás siendo forjado para ministro, déjame decirte algo. Cuando estamos al frente, hay acciones que se tienen que tomar así, con decisión, y que tú tienes que estar con esta iniciativa. Si tú esperas que alguien más avance, que los líderes despierten, que la congregación se vaya con todo, muchas veces no va a ocurrir. Entonces, el ministro necesita sí o sí tener una iniciativa propia. Lencioni los describe como siempre buscando más cosas que hacer, más que aprender y asumir más responsabilidad. Entonces, amados hermanos, tú necesitas siempre estarte capacitando, saber que puedes avanzar más, conocer más. Obviamente esto te va a dar más responsabilidades, pero no te va a permitir quedarte estancado en una media. Cuando hablamos de mediocridad ministerial, estamos hablando solamente hacer lo que me toca hacer y nada más. Entonces yo te invito a que tú te sientas siempre automotivado y siempre tratando de lograr los objetivos y las metas que tú te hayas establecido. Piensan constantemente en el próximo paso
y oportunidad. Las personas que son automotivadas, los ministros automotivados, siempre están pensando, ¿qué paso voy a dar? Entonces, mira, si tú nada más funcionas en expectativa de los demás, vas a terminar cargado y frustrado. Pero si tú tienes una automotivación, tienes una meta, tienes un propósito, entonces vas a ir paso a paso. Los pastores que carecen de estas características, los ministros que carecen de esto, no van a lograr muchos resultados. Y entonces tenemos mucha gente frustrada diciendo, Dios no me está respaldando en lo que estoy haciendo. Simplemente porque pasan mucho tiempo cumpliendo expectativas de otros y no logrando sus propias metas. En la iglesia es un conjunto. Sí vamos a de alguna manera dar solución a las cosas que tenemos en la iglesia, pero no siempre va a ser en función de ellos si nosotros no sabemos a dónde llegar. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia y el ministro deben de tener una misma visión. Cuidado con esto, porque el extremo opuesto de este aspecto están los ministros que siguen corriendo tras una idea nueva y luego otra, pero rara vez completan algo. Entonces te vas a volver, como dicen los visionarios o soñadores, nada más, pero nada más como en el aire. Entonces cuidado, sí hay que tener metas y objetivos, pero siempre que sean logrables, que los puedas realizar, porque si no solamente te vas a quedar haciendo ciertas cosas. Me gustaría que leyeras conmigo aquí en la pantalla, dice, los verdaderos visionarios no solo ven el objetivo final, sino también saben cómo trabajar a través de los pasos intermedios para llegar a ese objetivo, y son expertos en encontrar y reclutar personas para ayudarlos a lograr esos objetivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si tú como ministro estás automotivado y sabes hacia dónde te diriges con objetivos, algo que te debe de quedar claro es que tú solito no lo vas a poder hacer, necesitas ayuda de los demás. Entonces invita a otros, invita a la congregación, invita al grupo de personas que tú estás al frente, sean niños, jóvenes, adolescentes, a que caminen contigo y puedan llegar juntos a la meta, y sobre todo para que el reino crezca cada día más. Ok, entonces llevamos esto, el tiempo, las expectativas son desafíos que constantemente nos vamos a encontrar una y otra vez. Tercer cosa que nos encontramos en el desafío del ministro en este contexto es la fatiga emocional. Los ministros ven muchas necesidades emocionales, físicas, mentales, espirituales. Ven los dolores más profundos y las situaciones más terribles. Si tú con una noticia ya te sientes estresado y cargado, déjame decirte que como pastores, como ministros, es un desafío constante. Una vez una muchacha en una visita normal, resultó ser que empezó a hablar y habló de una violación que había sufrido en su propia casa y que su esposo lo mandaron a otro cuarto, y bueno, fue una cosa terrible, una cosa que yo no esperaba porque solamente iba a ser una visita de saludo. Entonces tú a veces no estás preparado para escuchar ciertas cosas, pero lo que sí es interesante es saber que no te cargues de todo eso. ¿Y cómo vamos a lograr esta fatiga emocional? Si tú te cargas del que murió, de que el que le pasó algo, el que está sufriendo porque no tiene dinero, y tú quieres solucionar todo, es muy cansado, hay mucha fatiga emocional. Hay que aprender a dejar las cosas, pero también a darles una respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer eficientemente? Con un coeficiente emocional del ministro. El coeficiente emocional o la inteligencia emocional es otra característica muy importante del ministro. Generalmente las personas que son muy inteligentes o que son muy capacitadas no siempre tienen mucho éxito en la vida. ¿Por qué? Porque emocionalmente no saben cómo desligarte de ciertas cosas. Mire, el ministro o el pastor a veces tiene que en la mañana orar por alguien que está a punto de morir y por la tarde celebrar unos 15 años. Entonces, si no hay un coeficiente emocional estable, nos vamos a presentar muy mal, nos va a ir muy mal.
¿Cómo se aprende esto? Se tiene que desarrollar y con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible que conozcas personas que son académicamente brillantes y sin embargo socialmente en sus relaciones personales son muy ineptas. ¿Por qué? Porque no saben controlar estas emociones. A veces no sabemos desligar ciertas cosas. Por ejemplo, tú como alumno en este momento, si un maestro te da una mala calificación y emocionalmente no lo sabes establecer, o en tu congregación el pastor, tú llegaste con un megaproyecto y él te dijo, no hijo, lo hacemos después, y tú emocionalmente no tienes este coeficiente emocional y dices, no, el pastor me odia, no me quiere avanzar, espíritu de Saúl fuera, y cosas como de estas. Entonces imagínate cómo vas a hacerle cuando ya estés al frente. Cuando todas las personas vienen con todas sus emociones, con todas sus frustraciones, y se va a escuchar mal lo que te voy a decir, pero muchas personas saben cómo nos utilizan como depósito de basura, como bote de basura. A veces la gente solo quiere desahogarse y como que te avienta todo, y tú necesitas ser muy inteligente emocionalmente para separar estas cosas. Entonces yo te recomiendo, te exhorto a que trabajes sobre tus emociones con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, y que aprendas desde ahora a discernir cuáles son estas situaciones. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de comprender las emociones, necesidades e inquietudes de otras personas, captar señales emocionales, sentirse cómodo socialmente y reconocer las dinámicas del poder en un grupo. Es decir, yo reconozco las emociones de él, pero sé cuáles son las mías. Yo sé cuando a lo mejor alguien está pasando alguna situación inestable, pero ahora yo las conozco. Entonces es una dinámica que se va a aprender con el tiempo. Entonces los que no tengan una capacidad o una inteligencia emocional, no la ha desarrollado, se va a encontrar con muchas cuestiones que lo van a llevar a un conflicto porque se lo va a tomar muy personal. El pastor tiene mucha inteligencia, el ministro con alta inteligencia emocional sabe cómo desarrollar y mantener buenas relaciones, comunicarse claramente, inspirar, influenciar a otros, trabajar bien en equipo y manejar los conflictos. No es una sola cosa. Aquí vemos tres cosas: relacionarse, 2, comunicarse claramente, inspirar, influenciar a otros. 4, dice trabajar en equipo. Y 5, manejar conflictos. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar estos desafíos que son día con día. La pandemia no para estos desafíos. La gente necesita atención. Y emocionalmente hay una carga muy tremenda en este tiempo y necesitamos estar preparados en esto. Entonces, esas son de algunas cosas que tenemos que ver. Entonces, vimos el tiempo, las expectativas. ¿Cómo contrarrestamos las expectativas de otros? Con una sincera y correcta automotivación y objetivos muy definidos. Tercer elemento que vimos fue la fatiga emocional y cómo lo vamos a contrarrestar con el coeficiente emocional tiene que estar muy bien establecido. Tercero, el grado de humildad del ministro. ¿Por qué es importante? Porque es un desafío en nuestro contexto. Porque, hermano, es el más importante de todos y como dice aquí, nadie está completamente libre de orgullo y pensar que no es orgullo mismo. Todos necesitamos trabajar en la humildad. Los pastores humildes no tienen grandes egos, no se preocupan por los estatus. Eso es muy importante porque como pastor tú vas a formar otros líderes, vas a formar otros ministros. Y si te sientes atacado porque están atacando tu ego y que el otro está acrecentándose más, entonces Dios está trabajando en nosotros ¿con qué? Con la humildad. Entonces los pastores humildes definen su éxito colectivamente, no individualmente. No va a decir, yo hice esto, yo hice aquello, yo soy el superministro. No, siempre va a decir nosotros.
siempre va a llevar un equipo de trabajo, sus líderes, sus diáconos, las personas que están para ayudarle, el tesorero, el secretario. Amado alumno, si tú tienes un problema para trabajar en equipo y te estás preparando para ser un ministro o un pastor, necesitas trabajar en la humildad, porque este ministerio, este andar, no es en solitario, siempre es con otras personas. Entonces, los pastores que son humildes son personas fervientes en la oración. ¿Cómo vamos a mantener esta humildad? Pues teniendo una vida de oración constante. Entonces eso te va a ayudar siempre a tener como los pies en la tierra y pedir siempre oración a la iglesia. Que la iglesia sepa que tú y yo somos seres humanos, que tenemos defectos, que tenemos fallas, que nos estresamos, que a veces también estamos cansados y que al pedir oración ellos saben cuáles son nuestras necesidades. Ahora bien, los pastores humildes buscan ansiosamente el consejo de otras personas. Uno de los desafíos que nosotros vamos a encontrar en nuestro contexto es que a veces, si el tiempo no nos alcanza, estamos absortos, la fatiga emocional, estamos cumpliendo expectativas de otros, vamos a ser honestos, hay cosas que nosotros no sabemos hacer y necesitamos pedir ayuda. Y eso también es humildad, pero si tú quieres hacer todo, eso va a ser muy cansado y muy desgastante para tu vida. Y por último, quiero hablarte de 3 aspectos que afectan o que son un desafío, que ustedes ya los han de conocer muy bien, y aquí están: sexo, poder y riquezas. El pecado sexual es algo que el ministro no está exento de esto. Hablamos de enfrentarnos a situaciones como de homosexualidad, de pornografía, adulterio, pecados de voyerismo, son tantas cosas. Entonces tú puedes decir, no, yo no tengo este problema y gloria a Dios. Pero hay algo que tienes que estar muy consciente de que es algo con lo cual vamos a estar constantemente desafiados. A lo mejor no sea tu intención y es correcto, pero por ejemplo, si tú eres varón y estás al frente como ministro de algún grupo y hay alguna dama que tiene una carencia emocional y se engancha a decir, ay, qué bueno, qué amable, qué guapo es el ministro, cuidado. Y si te llegan el ego, mucho más. Si tú eres una dama, por más que seas casada, cualquier circunstancia, es lo mismo, siempre vamos a estar ante esto. Entonces, hay una gran lista de ministros que han caído también en estos pecados, pastores de mega iglesias, presidentes de asociaciones, han caído en esto. Entonces, cuidado con el sexo, es decir, con cuestiones que nos puedan enredar en esta sensualidad y sexualidad. Entonces, mucho ojo, cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos y cómo tocamos, cómo nos acercamos, siempre con respeto, porque siempre es un desafío de nuestro contexto. Hoy, cualquier cosa mal vista, mal usada, podemos también ser atacados legalmente con esto, así que mucho cuidado con esto. Otro de los desafíos es el poder. ¿Qué me refiero con el poder? Es cuando te vuelves autoritario. Es cuando tú dices, yo aquí soy el ministro y aquí se hace lo que yo digo. No caigas en esto, porque entonces emocionalmente estás quebrado. Y eso tienes que tener mucho cuidado. Cuando la gente comienza a elevarte y a decir, usted es el superministro, cuidado. Por eso la humildad es muy importante y la mencioné antes. Y finalmente las riquezas. ¿Cuántas personas hemos escuchado de fraudes financieros? Que el pastor huyó con todo lo que había, con todo y tesorero o tesorera. Cuidado con eso. Entonces, son desafíos en los cuales nos vamos a presentar. Primero es el tiempo, vuelvo a repetir, las expectativas que los demás tienen de nosotros, la fatiga emocional, la falta de humildad y también estas 3 que vienen casi siempre de la mano: sexo, poder y riquezas. Así que yo les invito, les exhorto a que guardemos nuestra mente y nuestro corazón y que podamos de alguna manera estar atentos a los desafíos que hoy presentamos. Hoy tenemos desafíos para atender gente en línea
iglesias híbridas. ¿Qué quiero decir con esto? Iglesias que vas a tener personas presenciales y otras que tienes que atender a través de la web. Y son retos que hoy nos enfrentamos, pero que estos desafíos que yo te mencioné te van a ayudar para que tú estés atento a no caer en ninguna de estas y saber que aún en este tiempo siguen siendo trampas para los ministros el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Fue un placer compartir con ustedes este tema y estamos para servirle. Bendiciones.